Buenas tardes, doctora. Sí, señora, claro que sí. Perfecto, muchas gracias. Y ahora voy a compartir pantalla con ustedes para, listo, pero nos falta acá, compartir. Ahí me confirman si ya están viendo la pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, para quienes de pronto no me conocen, yo soy Ligia Esther Guzmán. Soy en este momento tutora de algunos de ustedes y también estoy a cargo de la dirección de este diplomado. Me confirman si escuchan bien, les subí un poquito el volumen porque pues, acá la oficina es compartida y no puedo abrir tampoco, hablar muy fuerte. Listo, en este orden de ideas, hoy vamos a hacer un recorrido para lo correspondiente a la tarea 2 o fase 2, la agenda, pues la bienvenida, las inquietudes de pronto que puedan surgir de la fase 1 que acabamos de culminar. Vamos a ver algunos apartes de la resolución 100, eh, algunos servicios de información dispuestos del Ministerio de Salud para que ingresemos y veamos cómo podemos obtener información y navegar dentro de esta página. Cronograma o bueno, lo que corresponde a el desarrollo de la fase 2 y la entrega de actividades, las generalidades, es decir, vamos a revisar la guía, las conclusiones, aclaración de inquietudes y cierre. Eh, Esta guía fase 2 me gustaría de todas maneras adelantarla un poquito para que la revisemos. Eh, ¿Ya todos revisaron la guía? Sí, señora. Perfecto. Entonces vamos a dar una visión rápida hacia dónde vamos para poder. Recordemos que dentro del trabajo vamos a revisar dos cosas, tanto la guía de aprendizaje como lo que le van a evaluar a ustedes, que corresponde a la rúbrica de evaluación, que es la que está acá al final, donde ustedes cargan su trabajo. Entonces, dentro de la guía nos vamos a dar cuenta que eh, la guía cuenta hacia dónde vamos o qué se quiere con esta actividad. Con el desarrollo de esta actividad se espera que el alcance, el resultado de aprendizaje 2, al finalizar el curso, el estudiante sea capaz de comparar modelos, enfoques, esta contextualización, ¿no? Se llama nuestra modelos, enfoques y marcos normativos para la generación de intervenciones en salud pública, clasificando sus fundamentos y evidenciando su impacto en la calidad de vida de las poblaciones. Como sé que no todos son de la parte de administración en salud, por eso quería leer esto como este enfoque que tiene nuestra actividad para que nos demos cuenta que podemos desde los diferentes campos como actores del sistema general de seguridad social podemos intervenir e inclusive como ciudadanos que pertenecemos a un sistema de salud. Entonces, digamos que el enfoque, acabamos de hacer una generalidad de algunas normas, pero solo para contextualizar, sin que sea absolutamente prioritario que ustedes las manejen plenamente, porque pues las normas están ahí dispuestas. Lo que buscamos con esto es que ustedes entiendan y puedan incorporar como ese pensamiento crítico y a su vez aplicar lo que vemos dentro de la normatividad y dentro del diplomado en las problemáticas propias de las que se suscitan dentro de los diferentes espacios geográficos de acuerdo a sus características. Por eso, si ustedes leyeron la guía, hablando de espacios geográficos y demás, nos hemos encontrado con un elemento que de pronto no todos conocen, que es el ASIS, que es el análisis de situación en salud. Entonces vamos a contextualizar toda esa parte y por qué es útil el ASIS, dónde lo encuentro, para qué me sirve, porque con este se puede hacer, es una información muy, digamos que una información fiable que podemos usar para diferentes perspectivas, para proyectos, para programar y demás. Entonces, esta actividad dice que esta segunda fase nos adentraremos en la contextualización de las problemáticas de salud que enfrentan los territorios del país, las cuales se encuentran consolidadas en el análisis de situación en salud ASIS. Este instrumento
se constituye una herramienta clave para identificar de manera ágil y precisa los principales problemas de salud que requieren atención prioritaria por parte de las entidades territoriales y los prestadores de servicio de salud. Digamos que ahora que lo analicemos, nos vamos a dar cuenta que ese análisis de la situación de salud involucra no solamente los indicadores de salud, sino el contexto donde está inmerso nuestra institución, nuestro departamento, nuestro ente territorial, nuestro municipio. Con este propósito revisaremos la metodología de la CIS y abordaremos el concepto del curso de vida, entendiéndolo como el enfoque fundamental para la planificación y gestión integral de la salud pública. Recordemos que estamos haciendo un diplomado de gestión en salud pública de profundización. Por eso vamos a analizar aspectos importantes que se involucran y que tienen correlación con esa situación real que ocurre y que está plasmada dentro del análisis de situación en salud ASIS y que a su vez nos va a servir para identificar cuáles son las problemáticas más importantes que hay dentro de una región y adicionalmente a ello, cómo los podríamos solucionar. Dice que también vamos a ver estos elementos permiten una comprensión más profunda del panorama epidemiológico porque involucramos también algunos indicadores de morbilidad, es decir, de enfermedad y unas de mortalidad de que están falleciendo las poblaciones o las personas dentro de los territorios, que pues también tienen un avance o involucran toda la parte social. Recordemos que la salud es tan fundamental, es como una columna vertebral de todo un territorio, porque si las personas se enferman y mueren, pues no va a haber quien trabaje y el desarrollo tanto individual de cada persona, valga la redundancia, las familias y el desarrollo integral de cada una de las poblaciones o de las regiones, pues va dada en la medida en que puedan trabajar, puedan interaccionar. Por eso es tan importante y constituye un elemento básico y fundamental para la planeación de todo lo que se haga dentro de una región. Entonces nos invitan acá que teniendo en cuenta lo que ya hemos contextualizado, entonces pensemos en esta pregunta orientadora como ese elemento grande, como esa sombrilla gigante sobre la cual vamos a abarcar todo lo que vamos a desarrollar dentro de nuestra fase 2. Entonces nos dicen, ¿qué modelos ¿se acuerdan que en la periodo, en la fase 1 vimos algunos modelos y que yo les expliqué algunos y hablamos de el pluralismo estructurado, hablamos de la integración vertical, la integración horizontal y otros que aparecían un poco más eh, dentro de la guía que les mostré dónde estaban y de los referentes bibliográficos. Entonces vamos a ver qué modelos, enfoques y estrategias de intervención en salud pública resultan más pertinentes para responder a una problemática territorial prioritaria según sus fundamentos, aplicaciones, marcos normativos e impacto en la calidad de vida. En salud tenemos una característica importante y es que aunque el territorio es muy vasto, el- la, digamos que todo lo que tenemos que administrar es multifactorial, depende de la salud, de enfermedad, de los determinantes sociales, que son como todos los elementos, vamos a verlos hoy, pero también la prestación. Lo que pasa es que siempre miramos, es como la prestación, el aseguramiento, porque el enfoque de esos modelos de salud está dado para eso, para ser resolutivos y no preventivos. ¿Listo? Entonces ya lo vamos avanzando, pero digamos que esta es como la pregunta macro que involucra lo que vamos a desarrollar dentro de esta fase 2. Bien, nuestro referente, luego nos habla del desarrollo de la actividad, nos habla es una actividad colaborativa, pero tiene algunas acciones de tipo individual. Y entre esas acciones independientes o individuales, como le querramos denominar, nos habla que debemos responder qué es el ASIS, cómo se construye y qué se entiende por curso de vida. Eso lo vamos a ver ya ahorita, pero quería que lo revisáramos previamente. Y de manera colaborativa vamos a desarrollar varias actividades. La primera, pues vamos a definir los cursos de vida. Hacemos un cuadro comparativo en el cual dice que vamos a hablar las características pues de las diferentes etapas de ese ciclo de vida que a su vez transcurren dentro del curso de vida, ya lo vamos a ver porque parece una retahíla. Y está la primera infancia, pues desde el nacimiento hasta la vejez. Y ya pues se da la senectud y la muerte. En la actividad 2 vamos a explorar el ASIS. Para ello vamos a revisar un poco del marco normativo, entre ellos la resolución 100
que involucra todo lo de y la 1751. Bueno, ya las vamos a ver. Y también vamos a responder algunas preguntas, como qué es el ASIS y los componentes que le integran, cómo se construye un ASIS, qué actores participan en su elaboración. Y como actividad 3 dice contextualización del problema de salud y descripción de la población. Cada grupo seleccionará un municipio colombiano con indicadores críticos en salud, por ejemplo, la tasa de ira, EDA, mortalidad, morbilidad, y ahorita lo vamos a ver. Eso lo hacemos a través de la CIS. Entonces yo creo que ya quedamos claros y al final volvemos a revisar por si existe alguna duda, pero quería contextualizar los diferentes temas que vamos a abordar desde esta web para que vean como la cadena y la correlación que vamos llevando y por qué vamos a ver esta presentación. Ya teniendo un poco más el avance, quisiera que ustedes me comentaran qué es o qué han entendido, lo que han revisado del análisis de situación en salud. Así es, les escucho. ¿Qué es el ASIS? Pueden abrir sus micrófonos y pueden participar. Profe, Perdón, Nayibe. buenas tardes. Muy buenas tardes, Nayibe. Cuéntenme. ¿Me escucha? Sí, señora. Bueno, doctora, buenas tardes para todos. Bueno, en lo que he estado leyendo sobre pues lo que he entendido es que es una herramienta que permite identificar las enfermedades y las necesidades o sea, del entorno, lo que conlleva a desarrollar algún tipo de enfermedades en una población, en una comunidad. Y permite también mantener actualizadas esas necesidades frente a los programas o políticas que se puedan desarrollar para contrarrestar todo eso. Es lo que he estado leyendo y lo que he entendido hasta el momento. Bueno, muy bien, sí, muy completo. ¿Alguien más quiere compartirnos qué entienden o qué han investigado acerca de la CIS? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo pues lo que he entendido de la CIS, bueno, es un análisis de todo el diagnóstico de cada municipio pues, de cualquier departamento. Se evalúan todos los aspectos, la parte de salud pública, la parte de las enfermedades según el calendario epidemiológico y los eventos de interés público, teniendo en cuenta también la población. Bueno, básicamente es como es un análisis de todo el diagnóstico durante pues un periodo determinado, o sea, en un año, pues, se puede decir. Sí, señora. Bueno, perfecto. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, demos continuidad. Sí, efectivamente, este análisis de situación en salud eh, vale la pena porque lo destacamos tanto. Resulta que todavía una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema es que no contamos con bases fiables. Si tú vas a la alcaldía, al ente territorial o a la gobernación y solicitas una información sobre una determinada población, cada quien te va a entregar un dato diferente, igual el prestador. Entonces, digamos que dentro de este análisis de situación en salud se han atravesado diferentes filtros, tanto del ente territorial, de las EPS, del prestador, lo avala si es de un municipio, el ente territorial municipio, luego lo revisa gobernación antes de enviarlo a ministerio. Entonces, digamos que en esos diferentes pasos asumimos que ya contamos con unos datos más fiables y organizados. Y cuando a veces encontramos dentro de la CIS una P, significa que es preliminar, que todavía no es un dato netamente firme para poder, pero que es el que está más cercano dentro del contexto con el cual podemos trabajar. Listo. Entonces, hablábamos que íbamos a hacer un recorrido por el marco normativo y vamos a recordar cómo o sea, antes de la Constitución del año 91, la organización que conocemos actualmente de salud no era así. Simplemente las personas se acercaban cuando estaban enfermas al área de urgencias, inclusive las instituciones de salud del Estado funcionaban con un director porque los recursos llegaban de manera directa y ese director los distribuía para cancelar las nóminas, los trabajadores y demás.
Posteriormente a ello, pero no teníamos ni claro cuánta población existía, cuáles eran las patologías que más les aquejaban. Existían muchos sanatorios, como por ejemplo el Sanatorio Agua de Dios, donde teníamos toda la parte de lepra especialmente. O sea, las enfermedades más ruinosas estaban como agrupadas en algunos lugares y existía un estigma para cada una de ellas. Posterior a la Constitución del año 91, entonces dijimos que se dijo que la salud era un servicio público a cargo del Estado. Posteriormente quedó, pues, digamos que las tutelas y todo lo que no era un derecho fundamental, como posteriormente vamos a ver, sino que quedó instaurado como un servicio público y cuando se aplicaban alguna tutela para tratar de restablecer los servicios o la dignidad de las personas, entonces se apelaba era a la conservación de la vida. Porque pues la enfermedad, si no se trata a tiempo, pues lo lleva a la muerte, ¿no? Posteriormente a la ley 100 de 1993 nos damos cuenta que aparece el pluralismo estructurado y se cambia totalmente, se habla de que se estructura el sistema general de seguridad social, inclusive aparecen ahí las aseguradoras, las EPS, aparecen los diferentes regímenes subsidiados contributivos especiales, aparece también algo muy importante como es la gestión del riesgo que todavía lo mantenemos y hablamos del pluralismo estructurado como esa manera puntual y específica en la cual las empresas se convirtieron en empresas sociales del Estado, esas instituciones que, como les comenté previamente, se convertían en la parte como un transcurso de un dinero que medio administraban y organizaban, era quien llegaba ya netamente enfermo para poderle solucionar. Inclusive algunos no asistían a las consultas. Entonces, eh, me adelanté. Esta ley 100 por eso es tan importante y todavía la tenemos vigente, ¿no? Ahí también se creó la parte del sistema general de pensiones y la parte de riesgos profesionales que se llamaba en su EPA. Posteriormente, desde el año 93, empezaron a funcionar, empezó la parte de aseguramiento, empezaron las EPS, las empresas administradoras de planes de beneficio y demás. Y entonces, posteriormente, en el 2007, aparece ya la ley 1122 que modificó algunos apartes de esta ley 100 de 1993 en cuanto a la contratación, inclusive todavía en cuanto a lo que cotizamos, las personas que no tienen, trabajan por orden de prestación de servicios, empezó a pararse de salud pública, de un plan decenal de salud y demás. Luego aparece la ley 1438 que a su vez modifica algunos apartes de la 1122 y también a la ley 100 que dio origen a nuestro sistema general de seguridad social, también en lo concerniente a especialmente, digamos que lo que nos toca en este momento acá, la parte de salud pública y se habla de la creación de un plan decenal de salud pública. Posteriormente aparece nuestra ley 1751, la ley estatutaria de salud, que es la que ha dado origen a muchas discusiones, inclusive el planteamiento de un nuevo sistema de salud. Aparece acá que la ley nos dice, entre muchas otras cosas, vamos a destacar como la más importante, que la salud se va a convertir en un derecho fundamental y que en el curso de la vida, y empieza a hablar, nosotros vamos a gozar de toda esa oportunidad, calidad, pertinencia, diagnóstico oportuno, tratamiento y con absoluta seguridad para llegar a la resolución y a la mejora del paciente o a la paliación, es decir, el rumbo hacia la muerte cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, digamos, acá se habla también de medicamentos, se habla de la autonomía médica, entre otras cosas, pero lo principal es eso. Luego aparece la resolución 429, aparece la política de atención integral país, luego aparecen como esos caminitos en los cuales se van como a instaurar en las diferentes regiones del país, que son las RIAs, las rutas de atención integral en salud, y luego aparece acá cómo vamos a hacer esa aplicación de esta política de atención integral dentro de los territorios a través del MAITE. Posteriormente aparece nuestro primer plan decenal de salud pública, que habíamos hablado de él en la 1438, entonces mediante la 1841 del año 2013, aparece nuestro primer plan decenal de salud pública de 10 años, porque antes habían hecho uno pequeño con la resolución 425 y la 1439, no, y la 439, que era lo correspondiente a uno de 4 años, pero nuestro primer plan decenal aparece en el 2013. Posteriormente aparece la resolución 100 de 2024,
2024, que ya la vamos a ver un poco más explícita, donde se modifica la que inicialmente había dado origen a nuestro plan decenal de salud pública, y aparece la resolución acá, la 518, perdón, acá la resolución 100 y la 518 que hablan de planeación integral en salud, y la 2367 que es la que modifica todo nuestro plan decenal 2022-2031. Y para tener en cuenta de por qué lo pongo acá como un soporte fundamental, es la ley 2294 del 23, mediante la cual se expide el Plan Nacional de Salud Pública de Desarrollo 2226 Colombia Potencia Mundial de Vida. Porque nos vamos a dar cuenta que para hacer la planeación y lo que ocurre dentro del territorio vamos a tener en cuenta este Plan Nacional de Desarrollo aunado con nuestro Plan Decenal de Salud Pública y cómo se planea territorialmente con estas resoluciones. Entonces vamos a ver cómo la resolución 100 de 2024 derogó la resolución 1538 del año 2015 en su totalidad y hace todas las disposiciones para hacer esa planeación integral en salud. Para destacar de esta resolución 100, entonces vemos que se habla de establecer disposiciones sobre la planeación integral dentro de los territorios, todos ellos en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, armonizado con ese modelo preventivo y predictivo fundamentado en la atención primaria en salud APS. Hablamos de esos entes territoriales, tanto de orden distrito, municipal, para todas ellas va aplicado y lo dice en el artículo 2, para las EPS o quien haga sus veces, porque recordemos que hemos cursado con diferentes intentos de cambiar ampliamente nuestro sistema general de seguridad social, el sistema de salud que tenemos en este momento, para abreviarlo. Las entidades adaptadas, los regímenes exceptuados, acá pues van los docentes, los regímenes de los militares, entre otros, las empresas sociales del Estado o quien haga sus veces, porque recuerden que también les iban a cambiar el nombre, las instituciones prestadoras de salud públicas, privadas o mixtas, y las ARL en el marco de sus competencias. Para destacar también de esta resolución siempre la planeación integral en salud define la planeación como ese proceso estratégico y operativo del derecho fundamental a la salud. Vamos viendo la correlación de por qué es tan importante que tengamos claro quién hace y cómo se hace y cuáles son los insumos para la planeación integral en salud. Y porque cuando hablábamos nosotros acá en la normatividad hablábamos de esta ley 2294 del Plan Nacional de Desarrollo, porque pues ahí están todas las directrices que se van a apoyar con metas desde los departamentos, y a su vez los municipios aportan a los departamentos, y dentro de los municipios pues los actores del sistema general de seguridad social, acorde a sus competencias, también hacen sus planes, ya sea del gerente, ya sea de la ARL, de la EPS, todos apuntando a dar cumplimiento con estos requerimientos. ¿Listo? En ese orden de ideas hablábamos que ese proceso para la planeación integral en salud pues lleva varias etapas, tanto de atendiendo a los diferentes ejes del Plan Decenal de Salud Pública, al modelo de preventivo y predictivo, a la participación intersectorial, social y comunitaria, o sea, todo está con base en lo que tenemos en la comunidad. Y acorde a ello, entonces tenemos diferentes etapas: la formulación y aprobación de los planes territoriales, la formulación y aprobación de los componentes y objetivos de los COAI o componentes operativos de inversiones para el Plan Territorial de Salud, la formulación y aprobación del Plan de Acción en Salud, el PAS, que ya abreviamos, tal vez algunos de ustedes los conocen. Cuarto, la implementación de ese plan propiamente dicho, el monitoreo y evaluación y la rendición de cuentas. Digamos que esto es lo que involucra esa planeación. Por eso tal vez muchos hemos escuchado que están invitando la EPS, la IPS, la alcaldía a la rendición de cuentas, porque hace parte de esta planeación integral en salud y por ley deben cumplirla. También hablábamos de los principios y elementos establecidos en la ley 1751, la estatutaria y las demás normas concordantes, porque recordemos que todo esto se hace en pro de garantizar o ser garantes de ese derecho fundamental a la salud dentro de los territorios. Otra parte para destacar en esta resolución 100 son los insumos para la implementación de la planeación integral. Entonces hablamos de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, el plan decenal, el plan
de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Decenal de Salud Pública, los planes territoriales, los planes de desarrollo y territoriales de salud, el esquema básico de ordenamiento territorial y aquí se los dejé señalado, mire el que aparece, el ASIS. ¿Listo? Entonces, para que hagamos la correlación. La parte operativa, lo que ya vemos en nuestra redita, digámoslo así, los planes operativos, el COAI, el POAI, el PAS y el PTS. En los financieros, pues porque sin platica y con buenos deseos solamente no hacemos las cosas, está toda la parte del plano financiero. Esto es como para que se estén enterados nada más, el marco fiscal, el presupuesto anual, el PAC y todo el plan financiero territorial en salud. Para rescatar también en el artículo 9 de esta resolución 100, hablamos de la definición del Plan Territorial de Salud, que es un instrumento estratégico y operativo de la política pública en el territorio, que busca, que es el resultante de todo lo que hemos visto anteriormente, la integración de estas cosas y de estas normativas y de la situación real de las poblaciones y del territorio para conformar lo que denominamos la planeación integral en salud, que se va a plasmar en el Plan Territorial de Salud, que viene por el Plan de Desarrollo de ese ente territorial, que está a su vez abarcado o abarca todo lo que corresponde al modelo predictivo y todo lo que corresponde al Plan Decenal de Salud Pública. Recordemos que aquí está todo lo de la APS, el modelo predictivo y preventivo, y también está integrado todo lo que corresponde a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y todo para qué, para garantizar lo que vimos en la ley estatutaria, ley 751, el derecho fundamental a la salud. Vamos acá a puntualizar lo que nos dice la resolución 100 en el artículo 11, que los componentes del plan territorial, y aparece como primera medida nuestro análisis de situación en salud como un elemento fundamental para poder realizar toda esta parte. Aparece también la parte de priorización de problemas y necesidades sociales en salud, que muchas son pues con los análisis que se hacen a partir también del análisis de situación en salud, pero pues esto también cuenta con unas matrices fundamentales que debemos diligenciar y que se hace un trabajo articulado con los diferentes actores dentro de los territorios para poderlos priorizar. Y el componente estratégico y inversión plurianual, donde va ya las metas, los objetivos, todo alineado y con los dineros distribuidos. Entonces volvemos a la pregunta macro que nosotros les hice cuando presenté la guía, que digamos nos invita a que analicemos qué modelos, enfoques y estrategias de intervención en salud pública resultan más pertinentes para responder a una problemática territorial prioritaria según sus fundamentos, aplicaciones, marcos normativos e impacto en la calidad de vida. Entonces yo creo que en este momento ya ustedes me pueden contextualizar un poco más acerca de este enfoque. ¿Alguien quiere comentarme algo al respecto? Les escucho. ¿Cómo entienden hasta ahí esa parte? Ay, ya regresó. Qué pena que hubo diferencia en la internet. ¿Alguien quiere participar? Adelante, Erika. Muy buena tarde, profe, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Cuéntanos, Erika. Bueno, profe, referente, digamos, a la pregunta entre los modelos y enfoques eh, que favorecen, digamos que si todos han sido creados, han sido aprobados, esos modelos y esos enfoques siempre van a tener un objetivo principal y un fin que es mejorar la calidad de vida en el impacto de la salud de la comunidad a la que se vaya a estar dirigida, ¿sí? Entonces siempre vamos a encontrar un enfoque, siempre vamos a encontrar un modelo, un propósito que sea mejorar como tal. Por ejemplo, yo puedo poner el caso de las APS, que es una estrategia, que es un modelo
que va dirigido directamente a las comunidades. Esto es puerta a puerta, es un servicio directamente dirigido a la población que de pronto está más vulnerable, que no tiene un acceso a la salud con tanta frecuencia, donde se busca ese tipo de población que llevan 1 año, 2 años sin acercarse a un servicio de salud, sin tener un control de exámenes, sin tener una visita a un médico general, que le puedan diagnosticar, que le puedan colaborar para mejorar en sí esa calidad de vida, esa condición de salud que de pronto está deteriorando a ese paciente o está deteriorando a esa persona en específico, y todo siempre va a estar direccionado a esa atención prioritaria, a esa atención primaria, para poder como tal fortalecer todo lo que tiene que ver los servicios de salud. Excelente. Traes acá a discusión, digámoslo así, tres elementos fundamentales. Uno, que frente a la experiencia que usted nos describe en atención primaria en salud, todavía seguimos siendo resolutivos y que realmente cuando usted nos narra que dentro de las poblaciones hay gente que ni siquiera accede a una consulta con medicina general, estamos evidenciando que todo lo que hablamos de equidad, todo lo que hablamos de seguridad del paciente, de prestación de servicios con humanización, con calidad, con pertinencia, todos los atributos de la calidad que de pronto hemos revisado y que todos queremos hacerlo realidad, o esa equidad que nos habla muy específicamente en nuestra ley estatutaria de salud, están muy alejados de cumplirse en los diferentes apartados, lugares de nuestro territorio e inclusive a veces dentro de las mismas ciudades grandes. Otro elemento que usted trae muy importante que me parece para destacar es lo concerniente cuando habla usted del individuo como persona y como aquella en la cual el medio ambiente o alrededor no le permite esa accesibilidad a los servicios y que su salud se ve deteriorada por diferentes factores. Digamos que toda esta parte, junto con los marcos normativos, la tercera sería, nos damos cuenta que realmente nuestras normas dicen cosas maravillosas, pero que cuando las vamos a ver en la aplicabilidad están muy lejos. Sin embargo, es muy importante que las tengamos en cuenta porque si están normadas las podemos exigir y si ya están contempladas dentro de la Constitución y dentro de las diferentes leyes, resoluciones y demás, pues podemos hacerlas valer y luchar o propender por que se cumplan y que la persona que está implicada o que requiere en ese momento una atención prioritaria o la garantía de un tratamiento pueda acceder. Entonces, tomando como referente esos tres elementos de lo compartido por nuestra compañera, abordamos dos elementos fundamentales que también están inmersos dentro del territorio y que corresponde al ciclo de vida versus el curso de vida. Yo traigo aquí dos monachitos, digámoslo así, dos infografías pequeñas, sin nada de letras, porque quiero que cada uno de ustedes, o bueno, los que quieran lo pueden compartir, las analicen. Cada uno les va a revisar, les va a analizar. Acá, desde donde está la cunita, nos vamos a dar cuenta que tenemos el ciclo de vida, ¿no? Y al otro lado tenemos lo correspondiente al curso de vida. Y en el curso de vida, como acaba de decir la compañera, se ve esa injerencia puntual sobre las personas y sobre la familia. Entonces yo quisiera escucharles, quien quiere participar, acerca de cómo consideran o cuál ven que es la diferencia cuando hablamos del ciclo de vida y el curso de vida, que son unos elementos claves que vamos a desarrollar y que son importantes a tener en cuenta en general para que los sepamos como cultura general y también muy específico dentro del área de salud. ¿Alguien que quiera participar? De manera general, buenas tardes. Buenas Pienso yo tardes. que pues el ciclo de vida, pues como está plasmado ahí en la infografía, en el dibujo que su merced tiene ahí, pues es el momento en que uno nace, pues crece, pues uno ya tiene su familia y pues obviamente ya se reproduce y muere. Entonces ya como tratarse como el ciclo de Sí, vida. acá no Ya en puse el la crucecita, transcurso, pero sí señora, tratarse ya el curso de la vida es como el trayecto que uno tiene
obviamente bien desde que nace, pero el trayecto que usted pues, empieza a estudiar, empieza después a trabajar y empieza como a formar su carrera y a formarse como persona. Pienso yo como es como el curso de vida como tal, ese sería como mi punto de vista. Perfecto. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, profe, Buenas yo por tardes. acá, bueno, digamos que desde el aporte, digamos, viéndolo ya desde este punto, como ya casi profesionales en administración en salud, pues el ciclo de vida, como lo dijo el compañero, es nacer, crecer, reproducirse, ¿cierto? Y como tal ya nuestro punto final. Pero en ese ciclo de vida, desde que uno nace, siempre hay alguien encargado de uno, ¿cierto? Siempre hay alguien encargado de ese bebé, de ese nacimiento y de ese ciclo de vida de esa persona. Y para cada uno de esos ciclos de vida hay atenciones priorizadas y hay atenciones que sí o sí tienen que estar inmersas dentro de ese ciclo de vida, ¿sí? A diferencia del curso de la vida, pues obviamente vamos a tener un crecimiento profesional, vamos a tener un crecimiento profesional, vamos a tener como tal, digamos, cómo direccionarnos, pero en este curso de vida es donde entra que no hay equidad para todo el mundo, ¿sí? Hay personas que tienen los recursos de poder tener una atención en salud mucho mejor, que va a tener otro tipo de estudio, que va a tener otro tipo de oportunidades diferentes y dependiendo de esas oportunidades, digamos, su salud, su curso de vida va a variar, va a variar de manera, digamos, trascendental, ¿sí? Porque no vamos a poder, digamos, en este curso de vida, eh, vamos a comparar el ciclo de vida de un anciano al curso de vida de una persona que de pronto tiene un recurso económico favorable y puede tener acceso a la salud y puede manejar controlar su hipertensión, tener controlada su diabetes, un acceso a salud de pronto un poquito más personalizado a un abuelito, a un anciano que de pronto está en una zona rural, no tiene, digamos, esa capacidad intelectual, esa capacidad de desenvolverse frente a temas de autorizaciones en salud, de medicamentos, de ir a la EPS, de ir a hacer una fila, de tener todo ese conocimiento porque no tiene la dirección. Entonces, en ese curso de vida y en este ciclo de vida se ve obviamente a grandes rasgos muchas diferencias que podemos ver a diario. O sea, es constante que lo vemos y lo hablo de pronto de manera vivencial, porque yo estuve vinculada como tal a una IPS y estuve vinculada como tal a procesos de salud donde es notorio que, digamos, es ya cierta edad donde los abuelitos frenan su proceso porque no tienen quien los direccione, no tienen esa capacidad resolutiva de ellos mismos y entonces es donde empieza la decadencia en salud y donde literal llega el abandono y el flagelo para esa población en ese ciclo de vida y en ese curso de vida donde no tienen los accesos para poder solventar muchas cosas de buena manera. Muchas gracias, Erika. Sí, has expuesto cosas muy importantes. Bueno, sigue Alexander. ¿Alguien nos tiene abierto el micrófono? Alguien nos dejó abierto el micrófono. Alexander, si quiere va Buenas tardes. compartiéndonos. Sí, buenas tardes, Alexander. Es Carolina. Acertar. Respecto a eso, pues yo sumaría que sí, que el ciclo de vida, pues podríamos estandarizarlo como tal, porque realmente es fácil que todos o que la mayoría sigamos ese curso de vida desde el nacimiento. Pero el ciclo, perdón, pero cuando hablamos del curso, eh, quizás no sea fácil estandarizar que todos sigamos el mismo curso de vida. Sobre todo, en mi caso en particular, yo tengo muchas vivencias en el área rural y a eso voy. O sea, las personas que están en el área rural muchas veces no tienen la misma oportunidad en salud, ni en educación, ni en vivienda, ni en otras situaciones de vida, no tienen la misma oportunidad que de pronto las personas que están en la ciudad, en las grandes ciudades sobre todo, e inclusive diría yo que la salud en el área rural es
bastante deficiente. Es bastante deficiente y si dice, la ley habla de que hay salud para todos, pues la realidad es que falta mucho sobre todo en ese punto. En el área rural vemos que hay muchas falencias, hay muchas personas que no tienen acceso a médicos, a medicina, hay muchas zonas muy apartadas, eh, la viabilidad es muy compleja, muy complicada y por lo tanto no es fácil llevar a un enfermo, trasladarlo de un lado a otro. No hay ambulancias, no hay médicos, mucho menos especialistas, mucho menos equipos complejos, tomógrafos, resonadores magnéticos, son muy distantes. Entonces, la realidad no acoteja mucho con lo que la ley aparentemente maneja. La otra es los controles que la ley maneja a todas esas entidades que manejan todo lo que tiene que ver con la salud. Porque sí, en las ciudades hay muchas oportunidades, pero en las áreas rurales se carece de muchas necesidades básicas que todavía falta mucho en inversión, en infraestructura, en muchas situaciones. Ese es mi punto base, profesor. Muchas gracias, excelente. Adriana, adelante, coméntanos. Hola, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Adriana. Bueno, yo pienso que listo, el ciclo de vida nosotros lo tenemos muy claro. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, bueno, hasta que llegamos como a la muerte como tal. Y cuando ya vamos a hablar sobre qué curso lleva la vida, tenemos que tener en cuenta cómo se integran también los determinantes sociales que nos están rodeando, porque pues muchas veces no tenemos en cuenta lo que es la educación, lo que es un trabajo, bueno, lo que nos vincula o nos rodea. Entonces, eso también puede afectar mucho el ciclo de la vida. Muchas personas han llegado hoy en día a tomar las decisiones de que, como quien dice, yo no tengo hijos. Entonces ahí se empieza a cortar una parte del ciclo de la vida que es la reproducción. Y hoy en día se ha tomado muy en cuenta como la parte de planificación familiar, de que eso, pero se han dado a conocer muchos casos o muchas ciudades en que las tasas de natalidad están muy por debajo de las cifras normales. Entonces yo creo que el curso de la vida empieza a alterarse viendo cómo nosotros estamos desarrollando nuestro ciclo de vida. O sea, si yo sé que yo no tengo un trabajo estable, ¿yo para qué voy a traer un hijo al mundo? O si yo veo que estoy en una zona donde yo no voy a contar con salud adecuada o acceder a un servicio de pronto de un embarazo sano o algo, yo me voy a limitar a no hacerlo. Algo que anteriormente no pasaba. Anteriormente, pues las abuelitas tenían sus hijos en las fincas, sus parteras, y era como tan normal eso, pero ya hoy en día vamos a ver más riesgos, enfermedades que pues anteriormente no se veían muy comunes. Entonces, yo creo que el curso de la vida es integrar como todo lo que está a nuestro alrededor y cómo ese curso de vida puede alterar completamente el ciclo de la vida, porque o sea, están directamente relacionados en la cuestión de que si usted decide formar su familia, usted tiene que tener muy en claro que usted tiene que proveer a su familia de salud, pero para proveerla de salud, usted tiene que tener un buen empleo, usted puede tener una educación, acceder a educación. Y como decían los compañeros, hay gente que no está capacitada o no está como educada para acceder a muchos servicios de salud. Y ahí es donde se empiezan a presentar las inequidades, no solo en zona rural, zona urbana, porque pues esas sí están muy marcadas, sino que muchas veces personas de ciudad no saben realmente qué pasos a seguir cuando no le están prestando un servicio a salud, cómo acudir o acceder a una tutela. Normalmente uno busca es como un abogado y el abogado le dice, sí, haga esto, pero sería muy bueno en que todos pudieran acceder sin necesidad de tutelas y sería bueno tanto para la parte de las entidades de salud como para los mismos pacientes. Sí, señora. Bueno, ¿quién más? ¿Hay alguien más que quiere intervenir? Ya intervino Pero, Adriana. Nos queda Erika. profe, perdón, Señor. quiero un poco, compañera, ya dejamos claro que el primer respondiente de la salud es el Estado. El Estado, sí. Entonces,
la persona como tal, pues sí, tiene cierta responsabilidad, pero no o sea, no debería ser relevante. El Estado es el primer respondiente de la salud de las personas como tal. De El, ahí, independientemente que la persona tenga una tarjeta dorada para ingresar al servicio de salud, no, pero eso es casos muy puntuales que no vienen al caso. La colisión es como la generalidad de lo que es la salud en la comunidad general. el, Quedamos claro que él es el primer respondiente ahí. sí, el Estado, al elevar la salud a un derecho fundamental, se hace responsable de que sea accesible y que no exista inequidad, que es lo que busca esa ley estatutaria de salud, la 1751, por ejemplo, y que es un derecho irrenunciable. Es decir, yo no puedo decir que como ciudadano yo no quiero que me atiendan, porque realmente, aunque sí se tienen cuando vamos a ver algunas potestades como dueño de su cuerpo, como es en la parte del aborto, como es en la parte de la paliación, como es en la parte inclusive cuando solicita la eutanasia, si nos vamos a extremos, sí existe, digamos que esas autonomías, pero decir no, es que fulanito o el alcalde o el gerente dice que usted no tiene derecho a la salud, es un derecho irrenunciable, a mí no me lo pueden quitar. Entonces, esa accesibilidad, en esa parte concuerdo con usted. En cuanto al curso de la vida, ya que interviene, el curso de la vida, independientemente de la reproducción o no, el tiempo, digamos que ese ciclo vital, igual que todos los seres vivos, nacemos, crecemos, puede que no haya reproducción, pero igual seguimos un curso hasta el envejecimiento y posiblemente la muerte o aquellas, inclusive a veces se interrumpe y las personas mueren sin cursar todo el ciclo de vida, ¿no? Estas diferentes etapas del ciclo. El ciclo es eso, lo que conocemos ya cuando veíamos en quinto primaria, inclusive de las plantas, que era puntual. Pero entonces, independientemente de que haya o no reproducción o independientemente de que se llegue a esa etapa, digamos que el ciclo de vida, si lo colocamos en un estándar normal o en una línea de tiempo, corresponde desde, bueno, el nacimiento, la gestación, el nacimiento cuando ya se le reconoce como ciudadano, hasta cuando fallece, independientemente de las diferentes etapas que atraviese o las cumpla o no, porque es una generalidad. Mientras que el curso de vida es todo, porque curso, o sea, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en una casa que nacen diferentes hermanos, pero no todos tienen, aunque tienen, inclusive que existen algunas diferencias genéticas y congénitas dentro de las diferentes personas, así sean los mismos padres, tengan los mismos genes, existen una combinación de ellos que no los van a hacer absolutamente, ni siquiera los gemelos, los mellizos que nacen del mismo vientre, no todo está al 100% en su cariotipo, en su parte genética. Entonces, digamos que contamos con una variabilidad genética. Dentro, veíamos acá, por ejemplo, en la grafiquita, que algunas personas tienen diferentes, nacen en el mismo lugar, de pronto con la misma información genética o muy parecida, digámoslo así, que comparten ahí, pero toman diferentes cursos, diferentes caminos, van a ser influenciados por diferentes partes medioambientales, como los decía algunas de nuestras compañeras, los objetivos de desarrollo, está todo lo de los determinantes sociales en salud, está la polución, está cómo trabaja en el campo donde se desempeña, está la accesibilidad, lo que hablábamos de esos mismos determinantes de accesibilidad a la parte médica, las diferentes profesiones, la alimentación, la compañía, la salud mental propiamente dicha, el medio ambiente donde se encuentra. Entonces todos tomamos caminos diferentes e inclusive así vivamos dentro de los mismos territorios, digamos que no somos exactamente iguales y tenemos diferentes elementos, diferentes aspectos que van a influenciar nuestro curso de vida, o sea, el cursar, el pasar por nuestra vida durante este ciclo vital en las diferentes etapas de ese ciclo. Digamos que eso es como una generalidad. Hablábamos, ahí nos faltaba Erika, qué pena. Erika Natalia. Tranquila, profe. Bueno, sí, profe. Digamos y aterricémoslo todo a la realidad que vivimos, tanto en las ciudades, en los municipios, en las veredas, en la zona rural, en la zona urbana. Todos nosotros, incluyendo los que tenemos este acceso a este tipo de estudio, a poder de pronto tener una calidad de vida mucho mejor,
Somos cifras, tanto para el ciclo de vida como para el curso de vida, somos cifras para el Estado, somos cifras para el ente de salud, somos cifras para absolutamente todo, donde nos clasifican y nos encasillan, obviamente por edad, por género, por estudio, por acceso económico, bueno, por diferentes cosas siempre vamos a hacer cifras. Y dentro de esas cifras es donde cada ente, digamos, cada cosita va a empezar a encajar y van a empezar a trabajar, ¿sí? Esas cifras nos sirven directamente para saber a qué población toca llegar y cómo llegarle, porque no le vamos a dar la misma información en salud a la persona que lleva toda su vida trabajando en el campo a una persona que ha vivido toda su vida en la ciudad. No va a ser la misma información, no va a ser la misma educación y no va a ser el mismo direccionamiento en el que vamos a trabajar. Entonces, en el momento siempre nos vamos a manejar por cifras, por números y somos eso frente al Estado y frente a cualquier entidad que nosotros podamos acceder. ¿Sí? Decía el compañero algo muy cierto de que la gente en el campo no tiene muchas barreras frente a la ignorancia de ciertos procesos, ¿sí? Y aún así las personas que están inmersas dentro de una clínica, un hospital, siempre hay una barrera administrativa. Siempre va a haber o siempre se va a encontrar una barrera administrativa y barrera administrativa que casi siempre se topa las personas que no tienen estudio, que no tienen la capacidad de discernir ciertos problemas y esa barrera administrativa para el Estado nunca va a estar. Por eso siempre se recurren a las tutelas, a las demandas, a los derechos de petición, exigiendo lo que ya nos decía la profe, un derecho fundamental en salud. ¿Qué necesidad hay de tener que pelear por un medicamento? ¿Qué necesidad hay de pelear por una diálisis, por unos pañales, por medicamentos que sabemos que el Estado los tiene que proporcionar? Claro que sí, pero siempre va a haber esa barrera administrativa y detrás de esa barrera administrativa vamos a encontrar esa ley, ese decreto, ese artículo que nos va a amparar, pero siempre vamos a tener que pelear de alguna u otra manera. Bueno, excelente reflexión. Sin embargo, aunque el panorama en salud no es alentador, la invitación es para que tratemos de aplicar siempre la norma y que podamos esa vocación de servicio aplicarla en las diferentes áreas, en los diferentes cargos, puestos de trabajo donde estemos. Si es el que tiene la chequera, pues decir el gerente, eh, poner la mano en el corazón, tratar de estructurar lo que mejor pueda para que a la población le llegue estos insumos, todo lo que necesitan para proveerse, para mantener esa salud, porque recordemos que si no hay salud, no hay desarrollo integral dentro de las regiones. Entonces, por eso es tan fundamental. Bueno, avancemos un poco. Ahora hablamos qué es el enfoque de curso de vida. Traemos una definición. Desde el punto de vista epidemiológico, el curso de vida es el estudio a largo plazo de los efectos en la salud o la enfermedad de la exposición a riesgos físicos o sociales durante la gestación, la infancia, la adolescencia, la juventud y la vida. Es como ustedes mismos lo expresaban, todo lo que está a nuestro alrededor que puede influenciar y puede cambiar lo que ocurre. Que ya decía yo que también lleva una influencia de tipo genético y también están influenciados por los determinantes sociales. Entonces, todo lo que nos envuelve alrededor que puede desencadenar a conservar nuestra salud o efectos nocivos en salud que van a desencadenar la enfermedad. Ahora vamos a ver algo básico en cuanto a las diferencias entre ciclo vital y curso de vida. Hablábamos del ciclo vital como esas etapas que se dan pues a nivel lineal y que están, como ustedes mismos los decían, como muy estructurados en ese proceso, en ese transcurrir desde que se nace hasta que se fallece. Se enfoca en etapas fijas y secuenciales, es decir, un niño no puede decir, no, es que yo no quiero ser adolescente, el adolescente no decir, no puede ser vejez, no queremos envejecer, o en este caso que ya estamos en la edad adulta, no, yo no quiero envejecer, son etapas secuenciales y fijas que van a desarrollarse de acuerdo a ese ciclo, porque es algo cíclico que no podemos detener hasta ahora.
Nada, no hemos podido, la humanidad no ha podido ser inmortal hasta ahora. Los seres humanos tal como estamos constituidos, no sé más adelante qué podamos encontrar, pero por lo pronto no. También podemos decir que el ciclo vital corresponde a un proceso fragmentado dividido por etapas, clasificados por edades, tal como lo decían algunos de ustedes, en números, etapas. Hasta aquí está la niñez, hasta aquí está la adolescencia, aquí está aquí la juventud, el adulto joven, el adulto mayor, adultez, adulto mayor y vejez. Entonces todo está ya como muy estandarizado. Mientras que en el curso de vida hablamos de esos momentos significativos, sucesos vitales, de esa oportunidad y esos efectos acumulativos durante el desarrollo de la vida. Está centrado en un proceso dinámico y acumulativo de la salud a lo largo del tiempo, influenciado por es multifactorial. También lo podemos definir como un proceso dinámico y continuo con efectos acumulativos de esas trayectorias individuales y poblacionales. Porque hablamos de individuales cuando decíamos que, por ejemplo, dos hermanos mellizos, aunque tienen una información muy similar, pueden tomar diferentes profesiones. Ejemplo, si uno trabaja en una mina o el otro es militar o uno es banquero y el otro es un ingeniero, digamos que van a estar enfrentados durante ese curso de vida a aspectos diversos que le pueden cambiar el curso de la vida y de la enfermedad. Y poblacionales hablamos cuando, por ejemplo, hay una explotación en una mina, hay partículas, las micropartículas que son tan tóxicas y que tienen estudios, o sea, micropartículas en el medio ambiente, tanto de la polución o la explotación de materiales y minas y demás. Esos tienen unas micropartículas que causan a largo plazo y de eso ya hay estudios fundamentales. Inclusive el Instituto Nacional de Salud tiene uno publicado de cómo esas micropartículas afectan la salud de la población. Entonces, si tenemos un conglomerado donde explotan, donde se generan esas micropartículas o un conglomerado donde hay demasiada polución, por eso es que se generan a veces las alertas naranjas, las alertas rojas. Digamos que todo eso va a influenciar dentro de un grupo poblacional para que se pueda cambiar ese curso de la vida y la salud pueda desencadenarse en enfermedad. También el curso de la vida asume el desarrollo como un proceso vital que se construye a lo largo de la vida e incide tanto en la vida de los sujetos como en las familias, como esa trayectoria, esa transición por donde hacen el recorrido o por donde transcurren nuestras diferentes etapas del ciclo vital. Otro elemento que ustedes mencionaban muy acertadamente es lo correspondiente a los determinantes sociales. Esta es una gráfica tomada de la Organización Panamericana de la Salud que corresponde al Plan Decenal 2012-2021. La traje porque siempre me ha parecido que integra muy adecuadamente los determinantes estructurales para esas inequidades en salud y los determinantes intermediarios de esa parte de salud. Entonces vemos como acá lo que hablábamos también, lo que hablaba el compañero, la parte de la política, la gobernanza y la rectoría de estas acciones transsectoriales y esa participación social y esa sinergia, pues va a afectar esa equidad en salud y ese desarrollo humano sostenible, porque recordemos que el desarrollo integral y humano es lo que hace producir las regiones, pero si las personas no están enfermas, si las personas, perdón, están enfermas y las personas no pueden trabajar, se convierte en una carga para las familias y para el sistema de salud. Entonces, hablando un poco más de estos determinantes estructurales, entonces hablamos de las políticas públicas, de las políticas globales, en que integramos nuestros objetivos de desarrollo sostenibles, las políticas nacionales, como hablábamos del Plan Decenal de Salud Pública y algunas locales, como lo que está plasmado en los diferentes, en la parte local, en los planes territoriales de salud y en los ASIS. Y acá ustedes ven en nuestro plan, este es digamos que eh, los determinantes vistos ya en el plan decenal de salud pública que estamos en ejecución en 2022-2031. Entonces acá lo planteamos como esos determinantes estructurales, también está el Estado como protagonista, los actores económicos y sociales. Acá está muy bien integrado el medio ambiente, la cultura y toda la parte de valores y demás de las poblaciones y no es ajeno el conflicto sociopolítico. Hablamos también de esas políticas macroeconómicas, del mercado del trabajo, porque recordemos que es importantísimo para la parte económico, político, social, que las personas puedan laborar y la movilidad humana por el desplazamiento.
Mientras que en estos determinantes intermedios nosotros vamos a ver cómo esos recursos y esos materiales simbólicos aparece en los resultados, eso va a redundar ampliamente todos los resultados de desigualdad en salud, va dado por las condiciones del empleo, lo que ustedes decían, el acceso a una parte laboral para poder sufragar los gastos mínimos y las necesidades básicas de salud, el trabajo doméstico y de cuidado, los ingresos y situación económica de las diferentes familias, la vivienda, el tipo de vivienda, la situación material de estas personas, el entorno residencial y ambiental. Acá hablamos, ¿se acuerdan de las micropartículas, que de pronto es un ejemplo muy claro de lo que afecta del asbesto cuando se veía y que todavía existe, los techos que todavía son de las cejas antiguas que corresponden y que tienen asbesto, y que todos esos factores, el reconocimiento de los factores psicosociales y los factores conductuales y biológicos, toda esta parte afecta la parte individual, social y comunitaria. Y tenemos acá nuestros protagonistas, el acceso y calidad a los servicios de salud. Todo esto, si nos damos cuenta aquí, nos vuelve a aparecer, todo esto afecta el curso de la vida y la movilidad social. ¿Listo? Hasta ahí, entonces, ¿cuáles son los ejes de desigualdad mucho más amplios? Todo lo que tiene que ver con el poder, lastimosamente la clase social, el género, porque todavía hay discriminación cuando existe algún tipo de inclinación diferente al que conocían tradicionalmente, masculino, femenino, la edad, porque a veces en las edades, digamos que las iniciales y las finales se tiende a vulnerar esos derechos, la etnia, porque todavía existe racismo, el territorio, lo que hablábamos, algunos son tan alejados que no tienen acceso a una tomografía, para tomar un ejemplo, la condición migratoria como las que hemos visto, la víctima de otros conflictos, los conflictos armados y los regímenes de afiliación al sistema de seguridad social, ¿no? Que no es lo mismo, todavía a pesar de todo sigue siendo diferente cuando usted es contributivo y paga, por ejemplo, o paga una prepagada a la persona que tiene solamente el régimen subsidiado. Digamos que esto es como un contexto nacional de cómo estos determinantes sociales influyen ampliamente y acá lo vemos claro en lo que ya hemos dialogado en el curso de vida. Y ahora sí vamos a puntualizar algo fundamental como corresponde a la definición del análisis de situación en salud, ASIS. Como lo definíamos al comienzo, ustedes tenían razón, es un proceso analítico sintético que abarca diversos tipos de análisis para caracterizar, medir y explicar el perfil de salud de enfermedad de una población, incluyendo los daños, los problemas de salud, así como sus determinantes, ya sean competencia del sector salud o de otros. Vamos a explicar esta parte. Resulta que antiguamente, e inclusive todavía se considera que todo lo que sea de salud era responsabilidad de salud. Pero, por ejemplo, si yo tengo una morbilidad, tengo un pico elevado de enfermedad diarreica aguda en la vereda X, entonces yo sé que atiendo a mis pacientes de salud, pero realmente ¿qué pudo causar la diarrea? Pues que el agua se contaminó, que de pronto algunos animales infectados de parásitos las contaminaron o que la misma materia fecal de los humanos la contaminó y que entonces por eso tengo muchísimos niños afectados. Pero digamos que la purificación, el que tengan acceso a agua potable, no contamos con los recursos ni en nuestra plena responsabilidad, pero sí podemos articular lo que nos habla acá, diferentes actores del territorio convocados para que hagamos esa planeación y se intervenga esa problemática dentro de los territorios. Entonces, digamos que esa es una parte importante que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de diferencia, cuando hace un momento nosotros hablábamos de inequidad, de desigualdades, me parece muy pertinente que debemos tener un poquito claro, aunque ya lo tienen ustedes y lo tenemos, pero que lo revisemos nuevamente. Entonces hablamos de desigualdades en salud, a esas diferencias sistemáticas e injustas que existen en el acceso a la distribución de los resultados en materia de salud y en el acceso a los servicios y recursos sanitarios entre los diferentes grupos de población. Y hablamos de inequidades en salud cuando se mantienen a ciertos grupos marginados o que enfrentan mayores desafíos para acceder a los servicios de esa atención médica de calidad, a esos recursos sanitarios y a oportunidades para mantener un estilo de vida saludable.
Entonces, desigual es que o sea, que no está adecuadamente distribuido, e inequidad es cuando todo está supuestamente bien distribuido, pero no todo el mundo puede acceder. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿O podemos continuar? Podemos continuar, profe. Listo. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos nosotros a ver acá, estábamos acá, el contenido de la CIS. ¿Qué es ese CIS que estábamos viendo? ¿Cómo está configurado? Digamos que eso ya está predeterminado del Ministerio de Salud, de la parte de demografía y epidemiología, está como estructurado, porque todos los CIS que consultemos, tanto de Boyacá, de Tunja, de Cundinamarca, de La Guajira, todos van a tener la misma estructura. Entonces vamos a contar con un capítulo 1, que es la configuración del territorio. Aparece el capítulo 2 como las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida de la perspectiva de sus determinantes sociales, la salud y los enfoques diferenciales dentro de los territorios. En el capítulo 3 vamos a encontrar la situación de salud y calidad de vida, morbilidad, mortalidad y problemáticas y necesidades priorizadas dentro de los territorios que afectan la salud. En el capítulo 4 vamos a ver esos análisis, las respuestas de los diferentes actores de las problemáticas y necesidades sociales y ambientales que afectan el territorio. En el capítulo 5 va a haber una priorización de esos problemas y necesidades sociales de la salud en el territorio. Y en el capítulo 6 están las propuestas, respuestas y recomendaciones en general mediante el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y el modelo de salud preventivo y predictivo fundamentado en la atención primaria en salud. Entonces hablábamos que esa construcción de ASIS, entonces lleva una parte de alistamiento, una de análisis, comprensión y una de socialización del posicionamiento. Entonces, dentro del alistamiento tenemos la identificación y selección de fuentes de información e insumos, así como la identificación de actores de territorios para ese análisis. La definición, se definen los escenarios, los tiempos, los espacios, las convocatorias y el proceso de ese análisis de información. En la parte correspondiente al análisis, entonces ya empieza el análisis de datos propiamente dicho, análisis cuantitativos, desarrollo de escenarios participativos, la priorización de problemáticas y las conclusiones para el documento. Y la parte de socialización y posicionamiento está determinar y construir los medios y alternativas para socializar el ASIS, realizar la socialización de los diferentes actores y sectores del territorio y ya la entrega del ASIS, que como decíamos, se entrega, si es el ente territorial, pues hace toda la aval dentro del ente territorial, toda la interacción, luego se le entrega al departamento, el departamento lo organiza, lo revisa y posteriormente remitido al ministerio. Dentro de esos actores, entonces está pues toda la población en general, para enumerar algunos de ellos: Consejo de Gobierno, los comités seccionales, el Consejo Territorial de Seguridad Social, representantes de los gremios, los diferentes equipos de salud pública, la Secretaría de Salud y las diferentes poblaciones que coexistan dentro del territorio. Y ahora vamos a ver algo interesante: ¿dónde encontramos los ASIS? Entonces, vemos que podemos analizar. Existe uno, como les decía, el ministerio no solo condensa el de los diferentes departamentos y municipios de toda nuestra geografía, sino que adicionalmente compila todo eso y hace una CIS general de nuestra Colombia. Como es tan grande, inclusive cuando ustedes, si lo quieren explorar, se van a dar cuenta que tienen los anexos aparte, mientras que algunos de los que vamos a analizar, entonces lo vamos a encontrar. Bueno, yo creo que por aquí debe estar. Vamos a encontrar que a veces están inmersos y los anexos no están totalmente aislados, porque en el nacional sí. Entonces una forma es usar ese enlace, que es el mismo que aparece en la guía. Si quieres, probemos el de la guía para que ustedes vean que sí funciona. Interesante. Entonces, nosotros habíamos visto nuestra guía,
Por acá estaba. Entonces, por aquí abajo, todos los enlaces funcionan. No sé si ustedes ya los probaron, yo los probé todos. Y mire, acá vamos a copiar nuestro enlace y entonces le decimos acá. Entonces, este es el del ministerio y aparece aquí el análisis de situación en salud. Y dentro de ese análisis de situación en salud, entonces podemos explorar la parte normativa. Aquí está la resolución 1035, la resolución 100 que les acabo de presentar. Acá ustedes pueden explorar diferentes, están los lineamientos, está la guía conceptual y metodológica para la construcción participativa del análisis de situación ASIS en el territorio. Están algunos reportes de la CIS, ya propiamente dicho, seguimientos. Está la gestión del riesgo individual por EPS. Están los indicadores de años de vida perdidos. Están los análisis anexos para los análisis de las EAPBs. Los análisis históricos, aparecen los indicadores actualizados, ahí también los podemos ver. Está todo lo correspondiente a los históricos, están las descargas de la CIS, entonces aquí está la CIS nacional que yo les decía y aquí está el enlace del ASIS de departamentos y distritos. Listo. Y acá en este es donde nosotros encontramos nuestro mapa y donde podemos descargar los diferentes ASIS. Entonces, si vamos, por ejemplo, a descargar el de Bogotá, le damos acá. Nos fijamos que sea el último, porque mira acá el primero que nos aparece es 2023, pero por ley ellos deben ya haber hecho el 2024 porque estamos en el año 2025. Entonces vamos ahí y le damos ir. Y ya no lo descargó. Vamos a tener un archivo comprimido y dentro del comprimido entonces vamos a encontrar pues una infografía de la CIS y vamos a encontrar el ASIS propiamente dicho. Por ejemplo, cuando descargamos los de un departamento, ahorita descargamos uno, puede ser el de Cundinamarca o cualquier otro, entonces nos vamos a dar cuenta que están todos los de los municipios también y está el del departamento condensado. Esta es como la entrega del análisis, la radicación y acá vamos a encontrar lo que hablábamos los diferentes capítulos, que pues ahora está en este ASIS ya se ha, digamos que, apropiado un poco más y a veces no todos tienen, bueno, este sí tiene los 6 capítulos. Entonces vemos el contexto del territorio, la parte política, administrativa, ambiental. En el 2, lo que habíamos visto antes, que debería contener las condiciones sociales, económicas y de calidad. Acá vamos la pobreza para conocer el territorio donde estamos, los servicios públicos, la seguridad alimentaria, la afiliación al sistema de salud para saber qué tipo de población tenemos. E inclusive deben estar por aquí las pirámides, saber qué población, si tengo población joven, qué tipo de población, porque pues yo no voy a planear igual si tengo una población que tiene de pronto muchos adolescentes a una que tenga a solo la gran mayoría de adultos mayores. También vemos morbilidad en cuanto al capítulo 3, la situación de salud, morbilidad, mortalidad y por los diferentes, cómo está agrupado, las agrupaciones que se hacen, ¿no? Están las problemáticas en salud que están digamos que acá podemos ver una parte de las problemáticas, es decir, debilidad de la gobernanza, problemáticas de inequidades poblacionales, insuficientes inequidades. Dentro de esta misma están las inequidades en salud. Entonces, inequidades presentes. Entonces nos hablan, nos describen cuáles son estas. Y aquí entonces también análisis de la respuesta frente a las diferentes inequidades. Está la priorización de los problemas y necesidades sociales de salud. Entonces, a este capítulo 5 nos dirigimos y nos damos cuenta que nos hablan ya de unas priorizaciones que las determinan como muy alta. Voy a ver si lo puedo agrandar un poco más porque ahí no se alcanza a ver. Entonces, por ejemplo, habla de inequidades en el acceso efectivo, la calidad de atención en salud, la debilidad en la gobernabilidad y algunas otras que nosotros podemos acá clasificar. Entonces, en este orden de ideas,
nos damos cuenta que acá también hablan de problemáticas propiamente dichas, respuesta a la problemática de inequidades. O sea, nos describe como todo lo que tenemos dentro de ese territorio que nos puede brindar información. Vea, problemática 5, inequidades relacionadas con la carga persistente de enfermedades priorizadas en salud pública. Entonces, digamos, capacidades para prevenir y alertar las enfermedades, emergencias y desastres. Digamos que aquí la problemática de salud en cuanto a la población también existe. Es revisar como esta partecita, digámoslo así. Entonces ya sabemos cómo se descarga, cómo lo podemos revisar y cómo podemos clasificar. Entonces, por ejemplo, quería mostrarles el de un departamento. De igual manera, para que vean cómo por si ustedes deciden trabajar no sobre un departamento o una, por ejemplo, una ciudad o demás, sino no como un distrito, como es capital, sino entonces vamos a ver que aquí Cundinamarca tiene el del 2024, le decimos ir y no lo empieza a descargar. Pero yo creo que ahí no lo está descargando, pero yo creo que acá tengo uno ya descargado para que lo pudiésemos ver. Así es Bogotá, sílabus, ese lo descargué ayer. Así es Bogotá y así es de Cundinamarca. Entonces acá si vemos, entonces vamos en el ASIS de Cundinamarca, nos vamos a dar cuenta que está el ASIS de Cundinamarca propiamente dicho y acá en una carpetica adicional están todos los municipios que conforman el departamento. Entonces si usted va a abrir, por ejemplo, un municipio grandecito, Chía, entonces igual encuentra, todos tienen la misma estructura, encuentra la morbilidad, la vigilancia, los indicadores, mire, sí, aunque algunos varían un poquito de estructura, pero todos conservan como las mismas cosas para que ustedes se den cuenta. Entonces acá priorizaron de acuerdo al ministerio, enumeraron, no hicieron el cuadrito, enumeraron la magnitud, la caracterización de la pertinencia social, de la trascendencia, la factibilidad y la viabilidad. Y acá, por ejemplo, en este de Chía, se ve que viene diferente al de Bogotá, vienen clasificada la priorización de las problemáticas identificadas en el 2024, inclusive vienen semaforizadas. Entonces acá tenemos barreras de acceso a servicios de salud, dice que está en rojo, consumo de sustancias psicoactivas, es otra problemática que pues la tienen con alta, pero digamos que en cuanto a la magnitud está elevada. ¿Se acuerda que ellos nos dijeron que íbamos a analizar contemplando pues estas magnitudes, esta clasificación del ministerio que se hace para poder valorar ampliamente? Por ejemplo, este tiene 3, que no, un amarillito y una viabilidad de intervención aceptable. Entonces acá vemos cómo aparece bajo, medio, alto y muy alto la clasificación que ellos tienen. Entonces esto se puede consultar y aquí pueden hacer su priorización. ¿Qué más nos queda por revisar nosotros? Yo creo que ya aquí ya terminábamos. Inquietudes, dificultades, alguna cosa en que les pueda colaborar, les pueda apoyar. Por mi parte, no, profe, está claro. Muchas gracias por el tiempo y la información. Ah, mira, aquí saludamos a nuestro profe, el doctor Gustavo. El Rosendo Díaz, que también nos acompaña dentro del desarrollo del diplomado. Entonces, no sé si alguna de nuestras otras docentes está acá dentro de porque yo pues empecé en las en punto. Bienvenido, doctor Gustavo. Es un gusto ¿Cómo tenerlo estás? acá con No, he estado desde el nosotros. principio. Ah, genial. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola a todos, cordial saludo. No, de pronto quisiera, de pronto que tengan en cuenta que todo este tipo de herramientas que les ha explicado también la doctora Ligia, son los insumos básicos para el trabajo final que van a hacer. A la final van a hacer un plan de intervención colectiva y ese plan de intervención colectiva pues se nutre sobre todo del ASIS. Entonces, para que lo tengan en cuenta, todos estos términos que están viendo, que están aprendiendo, la idea es irlos digiriendo, irlos apropiando para saber de qué estamos hablando.
pero el ASIS va a ser el insumo básico para que puedan hacer el plan de intervención colectiva, que va a ser el trabajo final. Entonces, para que le pongan pilas a eso, porque el trabajo final se basa mucho en números, en estadísticas, en no decir cosas por decir, sino que todo esté sustentado muy técnicamente en números, estadísticas, datos, ¿sí? Que se sacan sobre todo del ASIS. Bueno, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a los determinantes sociales y estructurales, pues yo no sé si alguno sepa bien la diferencia entre cada uno, pero para resumirlo, lo que les puedo decir es que en los determinantes sociales dependen de nosotros como gestores o en la población, depende de ellos manejarlo, lo podemos manejar. Un determinante estructural obedece a políticas, ¿sí? Normalmente de Estado, que no podemos manejar. Entonces, nosotros sí podemos incidir mucho en los determinantes sociales. Hay un respondiente que es el Estado, pero nosotros, como ciudadanos, debemos también gestionar desde nuestro propio cuerpo, nuestra salud. ¿Sí? No solo responsabilidad del Estado, cada uno tiene una responsabilidad desde sí mismo y también nosotros como trabajadores de la salud debemos incidir en la calidad de vida de las personas en las cuales nosotros estamos gestionando. Bueno, entonces no solo dejarle todo al Estado, también depende de nosotros. Bueno, entonces necesitamos sembrar esa conciencia y en el plan de intervención colectiva que van a hacer al final, en el trabajo final, debemos plasmar eso. ¿Listo? Cambiar hábitos para que la misma gente entre en conciencia, la población entre en conciencia de que la salud también depende de nosotros. ¿Listo? Es bidireccional, el Estado nos da, pero nosotros también tenemos que darle. Bueno. Muchas gracias. Doc, y ahora que su merced toca un tema tan importante como es el trabajo final lo vamos a subir al repositorio cuando nosotros les digamos, o sea, no van a enviar absolutamente nada. Estamos haciendo sí capacitaciones previamente, vale la pena recordar. Una se realizó el 2 de septiembre, la otra vamos a tener en octubre, que supone que en octubre ya pues vamos a estar duchos para que cuando llegue, o por si podemos pedir otra en noviembre, porque en diciembre, el diciembre es veloz. Entonces nosotros vamos a tener que hacer ese cargue de ese trabajo, pero cuando nosotros les indiquemos, porque mientras tanto todo el resto de trabajos, todo lo vamos a desarrollar acá en el campus, como los otros cursos que nos veníamos, como todos los cursos que se han desarrollado a lo largo de la carrera de su programa. En ese orden de ideas, solo cuando ya tenga la viabilidad de su tutor y hayan hecho la sustentación, es que se va a cargar el repositorio, sino que pues nos vamos a preparar con tiempo para que cuando llegue el momento no vayan a decir, ¡ay! ¿Cómo así? ¿Había que cargarlo en el repositorio? Entonces, digamos que son cosas así como vimos el sílabus, todo lo que vamos a ver dentro del curso y dentro del mismo sílabus hablaba que no teníamos diploma, sino que la nota probatoria era 3.5, valga la pena recordarlo, del diplomado y que tenemos es un acta de sustentación. Entonces, digamos que como ustedes son personas que ya están a punto de graduarse, tenemos muy claro que este recorrido que hacemos dentro de nuestro curso es muy grato, es muy chévere, vamos a aprender mucho de salud pública, vamos a interaccionar y que al final de todo lo que desarrollamos dentro de nuestro diplomado se va a condensar en un trabajo pequeño que va a tener la viabilidad de cada uno de los tutores que los estamos acompañando y cuando les demos la viabilidad y que ya se hayan revisado también las normas APA, que es lo que revisan en biblioteca, entonces va a ser cargado, les van a dar un handle o les van a dar un enlace. Ese enlace es primordial porque lo vamos a colocar en nuestra acta y esa acta es con la que ustedes pueden decirle a registro y control, mire, yo ya cumplí los requisitos, por favor, yo voy a graduarme. ¿Listo? Pero digamos que eso es al final, así como vimos en nuestra primera web, todo el desarrollo de lo que iba a ser nuestro curso. Entonces ahora les recuerdo esa parte para que de pronto si hay alguna duda al respecto. Alexander, cuéntenos por favor.
Profesora Ligia, como primero felicitarla porque de verdad me parece que es demasiado conocedora de estos temas y me alegra mucho tener la oportunidad de tener una docente que, Bello. antes que nos explique tanto. Lo otro es, quería preguntarle algo. ¿Qué grado de complejidad tiene el trabajo final? O sea, el diplomado en sí al final. Porque tengo entendido que sí, que tiene cierto grado de complejidad. O sea, que si se lleva como las demás materias que hemos llevado anteriormente, pues sí, relativamente. Pero, pero tengo entendido que es un poco más complejo. O sea, ¿qué tanto esfuerzo tendríamos que tener para obtener el diplomado? Que tenga un resultado favorable, que sea bueno, que logremos pasar una buena nota, que no logremos tener problemas con eso. Vamos paso a paso. Les decía yo en la primera web que estamos subiendo escaloncito por escaloncito. No vamos a dar el paso completo. Entonces, el desarrollo de cada una de las fases del diplomado nos va guiando. Si nos damos cuenta, lo que vimos en la fase 1 son algunos de los insumos que ya estamos añadiendo aquí a la fase 2 y así en la fase 3. O sea, si desarrollamos todo nuestro diplomado, al final el trabajo no es nada complejo. No vamos a hacer un trabajo de grado con todos los requerimientos, digamos que, y complejidades que tiene un trabajo de grado, sino es como un condensado de el desarrollo de este diplomado. Y ese es el que subimos con la viabilidad del tutor y atendiendo las normas APA, porque digamos que cada uno de los tutores damos como la viabilidad en cuanto al contenido, pero la biblioteca nos va a calificar las normas APA. Por eso es que insistimos, porque a veces se nos escapa, allá son muy puntuales en la norma, en la citación, en el interlineado, en la letra, digamos que son cosas puntuales que de pronto, digamos que la mayor complejidad revestiría en que adoptemos las normas APA para presentar el trabajo y que no nos lo devuelva a biblioteca, porque el resto pues lo estamos trabajando y al final pues es un condensado que tampoco va a ser nada macro, sino pues algo adecuado y viable que ustedes nos presentan y que hemos estado trabajando durante todo el diplomado. ¿Listo? Ok, listo, gracias, profe. Con gusto. Listo, Alexander, muchas gracias a usted. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, no sé si alguna de nosotras tutoras nos acompañan para que, porque de pronto me pasa alguna. Yo me pongo a hablar y listo. Yo creo que en ese orden de ideas vamos a suspender nuestra grabación. Agradecemos su asistencia. Cualquier duda estamos pendientes. El grupo de la red de tutores que estamos acá pendiente. Recuerden que tenemos un grupo en Teams donde también yo alojo información continuamente y también se remite a foro de noticias. Yo lo coloco también dentro del correo interno para que ustedes puedan acceder el correo interno del curso y se lo socializo en nuestra red de curso a nuestros docentes por si lo quieren enviar también a los foros. Entonces, les deseo muy buena tarde. Espero, fue muy agradable y muy grato compartir con ustedes, apreciados colegas, ya casi algunos. Les deseo una feliz tarde.